Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Dios los bendiga, amados. Son las 7 de la noche, el lunes 7 de la noche, si es hora de la mesa redonda. Aquí con mi familia, mi compañera a mi derecha, Rodi López Vázquez. Salude a los hermanos. Amén, amén. Pocas veces tenemos este privilegio, ¿verdad? De tener de invitado a Valentín, pero esta noche, pues gracias a Dios, tenemos esa bendición, el poder estar juntos y pues llegar a sus vidas una vez más, ¿verdad? A través de este medio. Y siempre es un enorme privilegio y una enorme bendición. Amén. Amén. Y aquí a mi izquierda, mi hijo Valentín Junior. Saludos a los hermanos. Hermanos, se les bendiga. Estoy bien privilegiado de estar aquí y poder ayudarles en ello en el programa. Si necesita una petición o tiene un comentario, déjanos saber. Usamos los comentarios y los vamos a saludar durante el programa. Amén, amén. Así que ocúpelo. Ponga a Valentín ahí a trabajar a través del laptop. Así que también, pues hermanos, pedimos siempre que comparte esta plataforma. Nunca sabemos qué alma vamos a alcanzar a través de ella en el momento definido. Amén. Las almas se están perdiendo, necesitan la palabra del Señor de salvación y perdón. Amén. Y somos nosotros la iglesia. Así que comparte ese icono ahí que dice compartir, share. Dele ahí para que comparte esa plataforma. También estamos en el YouTube. Así que necesitamos aún suscripciones. Hermanos, si usted no ha entrado al YouTube, entre al YouTube, al ministerio La Mesa Redonda, Pastores Valentín Reyes y Rodi López Vázquez, y suscríbase para que también podamos entrar en vivo en algún momento en el YouTube y compartir esta plataforma aún más alrededor del mundo. Amén. Así que en esta noche continuamos y terminaremos el tema que comenzamos la pasada semana de Daniel, profeta del Señor. Pero en esta noche estaremos tocando el aspecto del capítulo 9 en adelante, donde Daniel recibe esa profecía, amén, de parte del ángel del Señor enviado, amén, y ese mensaje también apocalíptico, amén, que decimos escatológico. Así que yo voy a dejar por aquí a mi compañera, luego estaremos dando unos saludos para que ella comience a desarrollar el tema en esta noche. Como bien decía mi esposo, ¿verdad? Vamos a continuar con el personaje de Daniel. Al principio, ¿verdad? De la semana pasada, en los primeros capítulos del libro, podemos ver pues toda la narrativa, ¿verdad? De sus vivencias personales de Daniel. Tal pareciera que a partir del capítulo 7, el libro da como un giro. Vemos, ¿verdad?, cuántas experiencias ellos pasaron estando en Babilonia. Vemos, ¿verdad?, de cuántas veces Dios se manifestó a favor de ellos, obrando en prodigios y milagros, cuánto Dios les honró, porque sabe que la palabra del Señor dice que aquel que honra a Dios, Dios le honra, ¿verdad? Amén. Aquel que pone en primer lugar a Dios, Dios así también lo va a poner en primer lugar. Aquel que se esfuerza por agradar al Señor, Dios también, ¿verdad? Va a hacer lo mismo, porque el Señor se agrada de cuando vivimos para agradarle al Señor. Y vemos que pues Daniel, ¿verdad?, da un giro en la cuestión de la narrativa, en cuestión al mensaje que está proyectando. A partir del capítulo 7 empezamos a ver, ¿verdad?, cómo nos empieza a narrar sobre visiones que él tiene, sobre sueños que él tiene, sobre revelaciones que él tiene. Desde luego, ¿verdad?, unas eran para el tiempo que él estaba viviendo y otras venían para tiempo futuro. Los estudiosos de la Biblia consideran, ¿verdad?, que el libro de Daniel dice que es llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque también, ¿verdad?, tiene mucha relación en cuanto a los eventos del libro de Apocalipsis y todo lo que va a acontecer para esta tierra, porque sabemos, ¿verdad?, de parte de Dios, sabemos que a través de su palabra, el Señor
no nos toma por sorpresa. El Señor nos ha dejado ya todo estipulado ahí, ¿verdad? Lo que va a venir, lo que va a ocurrir. Pero es necesario que, pues nosotros, ¿verdad? Nos esforcemos en aprender su palabra. Amén, amén. Y quiero dar unos saludos. No los daré todos. Más adelante estaremos saludando a más de los hermanos. Voy a comenzar con los pastores y sus respectivas congregaciones. Quiero saludar en Puerto Rico a mi hermano y amigo en el ministerio, el pastor y presidente del Concilio La Pesca Milagrosa, establecido en Camuy, Puerto Rico, Juan Ernesto Ramos, y su compañera, pastora María de Lourdes Soler. Dios los bendiga, y a cada uno de los hermanos les amamos para adelante y para el cielo, predicando la palabra del Señor. Aquí en Tampa, a mi hermano también y amigo en el ministerio desde Puerto Rico, amén, desde la juventud, pastor Freddy Molina, su compañera Sandra Santana, y la congregación misionera Un Nuevo Pacto en el norte de Tampa, ahí al ladito de la Nebraska, en la Skipper Road. También quiero saludar al pastor Luis Pavón y Mili Santiago en la congregación de West Tampa, ahí llegando a la de Mary, el ministerio Mahanaim. Dios los bendiga, y a su congregación. Queremos saludar también al pastor Edwin Rodríguez y al ministerio Camino a la Santidad en Sur Tampa, ahí al ladito de la Union Street. Amén. Así que por el momento estos son los saludos. Amén. Y veo que los hermanos están entrando a la plataforma. Dios les bendiga. Gracias por el apoyo. Gracias por el respaldo, y comparta esta plataforma. Y como la introducción que diera nuestra compañera, algo que nos gusta siempre aclarar es que el estudio bíblico es algo que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros individualmente. Es imposible que nosotros podamos traer todo lo que es el estudio, como en esta plataforma estamos hablando en esta noche del capítulo 9 de Daniel, donde recibe la revelación poderosa de las 70 semanas. Imagínense si entráramos en eso. Pero usted, recibiendo lo que nosotros traemos, comentarios, tocamos algunas enseñanzas, hacemos referencia, usted puede hacer su propio estudio para continuar en el crecimiento del conocimiento de esta palabra. Amén. Entonces, en el capítulo 9, para entrar entonces en el tema, Daniel expresa el año, la fecha de cuando él comenzó a orar, a interceder. Amén. Y quiero darle un marco histórico sobre este capítulo 9 y el verso 1, donde él expresa, amén, que él en su corazón deseaba ya la libertad del pueblo. Y yo estoy aquí leyendo con usted, amén, y si me es paciente, dice así: que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bien, usted se preguntará, bueno, ¿cuál libro se refiere? Vemos que él habla y menciona al profeta Jeremías. En la semana anterior hablamos y expresamos que Daniel era un joven, bien joven en edad, cuando sucedió la caída de Jerusalén y fue llevado cautivo con otros jóvenes príncipes allá al reinado de Nabucodonosor, a Babilonia. Entonces, para entender mejor lo que está sucediendo en este capítulo y la oración de Daniel, tomamos a Jeremías de referencia. Y cuando vamos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 36, hay un marco histórico que podemos relacionarlo con lo que está aquí hablando Daniel. Resulta que en el capítulo 36 de Jeremías, Dios le habló a Jeremías y le dijo que buscara un rollo de libro para que escribiera las palabras que Dios le iba a dar, el mensaje de lo que iba a acontecer, del castigo que venía, lo que iban a vivir
por la desobediencia, por la idolatría y por despreciar su palabra que a través de años le había dado al pueblo de Israel y también al pueblo del sur de Judá a través de sus profetas. Pero el rey Joacim tomó ese rollo cuando le fue llevado a su casa de invierno, luego de que Baruch leyera ese mensaje, amén, al pueblo. Llevó allá en el templo y habló a la congregación, habló a los que estaban allí oyentes y le llegó ese mensaje al rey Joacim. Llevando este rollo donde el rey y lo leyeron nuevamente, dice la palabra que arrebató el rey ese rollo y lo tiró al fuego y fue quemado. Pero la cosa no se queda ahí. Dios le dice a Jeremías más adelante en el verso 26 al 28 que tome otro rollo y vuelva a escribir lo que Dios, su palabra, lo que iba a acontecer y el tiempo de 70 años que ellos iban a vivir en cautiverio y otras cosas más por la desobediencia del rey. Ahora tenemos una referencia de que ese libro, aunque fue quemado ese rollo, ahora Daniel usa como referencia un libro y menciona a Jeremías. Pues tenemos que creer que es ese libro, el segundo que él volvió a leer, ya que el primero fue quemado, que fue preservado y llegó hasta la cautividad. Y eso es lo que está hablando Daniel. Menciona a Daniel y quiero que vaya conmigo luego de esta explicación a la manera que él se presenta a Dios, porque esto es importante para nuestro relato bíblico, para el estudio y lo que nosotros debemos recibir. Dice que en el verso 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiedad y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Primero quiero tocar y señalar que Daniel dice, volví mi rostro al Señor Dios. Algo que quiero compartir contigo es para que podamos recibir también un impartimiento de lo que es la oración y la importancia de ella antes de recibir revelación. Es de que Daniel miró, dice, me volví el rostro a Dios. Yo recuerdo cuando en mi infancia yo cometí un error o cometí una falta o necesitaba a mi padre darme una orden o aclarar algo del carácter o de la familia o del hogar, cualquier asunto que fuera. Cuando mi padre me decía, Valentín, quiero hablar contigo, él quería hablar conmigo. Y yo no hablaba con mi padre con mi cara mirando para el sur ni para el este o el oeste. Era mirándolo a él cara a cara, en reverencia, en respeto, en honra, porque es mi padre. Y nosotros, en humillación, primeramente, que debe ser nuestra postura, reconociendo nuestra falta, nuestros errores, nuestro pecado. Aunque la palabra, leyendo el libro de Daniel, en ningún lugar muestra que Daniel hubiera pecado contra Dios. En ningún lugar en el libro de Daniel se señala que Daniel hiciera una ofensa contra Dios. Pero vemos que en humildad Daniel reconoce que eres un ser humano, que eres un hombre de carne y huesos, ¿verdad? Que en alguna forma en este cuerpo ofendemos a Dios. Y él pide y se humilla delante de Dios, pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios favor, y eso nos debe dar a nosotros, sobre todo nosotros los líderes, obreros, pastores, toda persona en autoridad dentro de la congregación, nos debe de hablar de cuál debe ser nuestra postura, nuestra posición todo el tiempo delante de Dios. Debe ser siempre una posición en humildad, porque todos fallamos o cometemos errores. El que lo queramos reconocer es otra cosa, porque hay orgullosos. Pero aquí Daniel
un hombre de carácter, un hombre de gran valor para Dios, reconoce primero su falta. Pero oración no es para nosotros estar hablándonos a nosotros mismos y contestándonos nosotros mismos las preguntas que debemos tener delante de Dios. Nuestro clamor y oración y ruego debe ser delante de Dios en humildad, porque el Señor mismo dice que el corazón contrito y humillado, ese es el que el Dios escucha. Ese es el que el Señor exalta, a un corazón contrito y humillado. Me llama también la mente, y quiero compartir con usted de que él menciona no solamente su pecado, sino el pecado de la nación. Él no oró por él mismo, o por sí solamente, o por su familia. Él oró por todos. Él presentó la nación de Israel, el pueblo del norte como el pueblo del sur. Y eso me llama a mí la atención, que a veces nosotros simplemente oramos por nosotros o por nuestra familia y no presentamos la necesidad de las naciones o de los gobiernos que alrededor nos rodean, y estamos viendo en nuestros días cómo hay un caos mundial en los gobiernos. Mire, la venida del Señor está más cerca de lo que muchos se creen, y aún están durmiendo muchos de brazos cruzados y no reconocen que estamos en tiempos definidos, difíciles, más cerca de la venida del Señor que lo que muchos creen. Amén. Y cuando oramos de esa manera y no presentamos al prójimo, ¿dónde está nuestro amor? Solo lo que quiero decir con esto es que muchas oraciones no son contestadas porque no oramos como debemos. Y es el Señor el que pone las normas. Él es el que establece cómo se debe de orar delante de Él, no nosotros, ¿verdad? Algo que me llama la atención también es cómo vemos el ayuno. Dice aquí que Él se presentó en ayuno. ¿Cómo le duele a las almas el ayunar? Pero es porque tenemos un problema mental. Y no es que estamos locos. Quiero aclarar esto, es que tenemos un problema mental. Es que debemos, mire, nuestra mente, por la palabra, tiene que ser reseteada. Tiene que ser ubicada en lo espiritual. Déjeme hacerle un ejemplo. Por ejemplo, usted se levanta en la mañana y cuando usted tiene que ayunar, la mayoría probablemente, y bueno, yo no puedo hablar de usted, pero yo puedo hablar de mí. Yo sé que esta carne es débil y no quiere ayunar. No quiere ayunar. Tengo que esforzarla. Ahora, pero hay una diferencia cuando me despierto en la mañana para el ayuno y pongo esto en mi mente. Hoy yo no voy a trabajar. Hoy yo no me voy a ocupar de ningún oficio, porque hoy yo me quiero separar para Dios. Presento espiritualmente a mi alma el ayuno en una manera muy diferente. No porque voy a pasar hambre, sino porque yo voy a poner las cosas al lado, porque quiero consagrarme con el Señor. Y es toda nuestra disposición y nuestra mente en la manera en donde la coloquemos para consagrarnos con el Señor. Porque cuando nos presentamos al Señor, pero nos presentamos como que estoy padeciendo, como que estoy sufriendo, pues se nos hace difícil. Es como que ponemos la cara triste, ¿verdad? Hay personas que se les nota desde la distancia que están en ayuno, cuando debemos de estar contentos de que estamos creciendo en el Señor. Mire, el silicio y la ceniza, déjeme aclarar que en el tiempo de la ley pues era una actitud, era como un rito, era como una señal que ellos hacían, ¿verdad? Que demostraba la condición en que estaba su alma en el interior. Ahora nosotros en la gracia no tenemos que hacer esos ritos, no tenemos que hacer esos tipos de actividades. Amén. Porque el Espíritu Santo en nosotros, el Señor conoce nuestros corazones. ¿Ve? En la gracia del Señor somos casa del Señor. Y el Espíritu que mora en nosotros lo discierne todo. Amén. Entonces nosotros no tenemos que hacer esos tipos de actos para ganar gracia delante de Dios. Simplemente el llegar a Él en esa posición humilde, en esa posición en humillación, en agradecimiento, reconociendo que es por la oración la que alcanzamos propósitos. Mire qué cosa, nos privamos el alcanzar metas, nos privamos el alcanzar dones, el recibirlos. Y sobre todo, fíjese, hay un detalle. El que podamos recibir revelación de lo alto simplemente porque nos limitamos en nuestras actividades espirituales. Daniel ayunó, se humilló, oró, clamó,
silicio y ceniza, y lo que recibió fue una revelación sobrenatural poderosa como nunca ningún otro había recibido. Y nosotros debemos de ser motivados, ser alentados, ser encendidos con este testimonio de Daniel, que como Daniel se entregó y recibió su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, a su tiempo, usted va a recibir la recompensa de Dios, de que no es en vano. Al contrario, vamos a crecer espiritualmente cuando entregamos al corazón delante de Dios nuestro ser en obediencia a Él. Paso la parte. También continuando, ¿verdad? Con esta observación de Daniel, cómo se humilló delante de Dios. Si bien es cierto, no cometió falta, ¿verdad? Estando él en ese cautiverio, la palabra del Señor dice que fue un hombre íntegro, ¿verdad? Que no había tacha alguna de qué acusarlo. Pero fíjese que a veces creemos nosotros, ¿verdad? Creemos que la responsabilidad solo reposa en nuestros líderes. A veces creemos que solo reposa en nuestros pastores, que solo reposa en aquellos que tienen algún cargo dentro de la iglesia. Fíjese que es interesante cómo en esta oración que Daniel hace, dice en el mismo 9, del versículo 6, no hemos obedecido a tu siervo, dice, los profetas, que en tu nombre hablaron, dice, y primeramente fíjese cómo va el orden, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Sabe que delante de Dios somos responsables, cada uno de nosotros, ¿verdad? El buscar su presencia, el buscar su gloria, como lo hizo Daniel. Nosotros encontramos no solo en el libro de Daniel, ¿verdad? Porque también el profeta Ezequiel, Jeremías, vivieron parte de esto. Y encontramos también en estos libros cómo ellos, a pesar de que muchos de ellos llegaron al cautiverio y que sabían, ¿verdad?, que estaban ahí por un juicio de Dios, porque esa era la razón por la que ellos estaban ahí. Sin embargo, hubieron muchos de ellos que ni así volvieron el corazón a Dios. La palabra del Señor nos habla y nos dice, ¿verdad?, que aún dentro, ya estando ellos dentro de Babilonia, habían profetas, falsos profetas, que venían y les decían, no, esto de que vamos a tardar mucho tiempo acá, no es cierto, nos vamos a ir rápido. Y los profetas de parte del Señor venían y le decían al pueblo, no, la orden del Señor es que te cases, que hagas tu casa, porque esto es para largo, no es una cuestión de 2, 3 años, no, esto es para largo. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, que como aún estando ellos dentro del cautiverio, pues seguía habiendo gente que no volvía su corazón a Dios, ¿verdad? Seguían manifestándose estos falsos profetas. Han existido siempre, ¿saben? Así han existido siempre, ¿verdad? Siempre está el que, por duro que sea el mensaje de Dios, lo va a declarar. Pero también está la otra parte, ¿verdad? Que, ¿cómo le voy a hablar al pueblo? ¿Cómo le voy a decir eso si no me van a aceptar, no me van a querer, ¿no? Y suavizan las cosas, ¿verdad? Pero encontramos que siempre ha habido gente, ¿verdad?, que en la integridad de Dios camina para hacer la voluntad de Dios. Pero también encontramos estos falsos profetas que siempre han querido llevar la contraria, pero eso no nos quita la responsabilidad también a nosotros, ¿verdad? Aún en este tiempo, hermano, que estamos viviendo tanto tiempo de apostasía en las iglesias, es una responsabilidad enorme de cada uno de nosotros que nos instruyamos en la palabra, ¿verdad? Para que no deslicemos, dice la misma, para que no caigamos, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso es una responsabilidad individual que debemos nosotros, ¿verdad?, de instruirnos en la palabra del Señor y, como Daniel, siempre buscar la dirección de Dios para tener la revelación de Dios. Amén. Amén, amén. Quiero dar unos saludos y agradecimiento a los hermanos que ya han entrado en la plataforma y nos han enviado
Saludos, gracias por el apoyo y respaldo. Madeline Ortiz, Dios te bendiga. Saludos a su amado padre, nuestro hermano Manuel. Amén. Sandra y Freddy Molina, Dios les bendiga. Gracias, pastores. Se agradece encarecidamente ese respaldo. Mi hermana en Milwaukee, Doris Ortiz, Dios te bendiga, Doris. Saludo a mi sobrino, allá toda la familia y sobre todo a mi sobrino Héctor Claudio, que por la gracia del Señor ya también está trabajando para Cristo en el ministerio. Éxito en la obra. Allá a toda la familia, Dios les bendiga. Y el pastor, mi pastor en Puerto Rico, Ernesto Ramos, Dios te bendiga, Juan Ernesto Ramos, de la Pesca Milagrosa. Quiero saludar también al pastor en Zephyr Hills, nuestro hermano Wilfredo Ginés, amén. Allá el ministerio Como las Aguas del Río, creo que es el título, si la mente no me falla. Si no, pastor Molina, envíeme un mensajito para arreglarlo, si en esto pues cometo el error y me perdonan algún otro. También quiero saludar al pastor Dionídes Pantoja en la iglesia en Baracoa, Cuba. Dios les bendiga a su amada familia y la congregación, nuestro hermano Pantojas, y al pastor Carlos Rodríguez, la iglesia pentecostal en San Isidro, la comunidad San Isidro en El Salvador. Bendecidos sean todos. Quiero también saludar a la familia y nuestros hermanos en Cristo allá en México, en la nación de México. Dios les bendiga a todos los hermanos que se comunican con nosotros de la República Dominicana. Amén. A nuestra hermana Dora, a nuestro hermano Arturo, Dios les bendiga. Ya pronto nos veremos por ahí. Amén. Gracias a Dios por ellos y en Puerto Rico a todos nuestros hermanos y en el Caribe. Bien, continuando con el tema, decía yo, de la manera en que Dios es como que, digamos, recompensó la humildad de su siervo, de su hijo Daniel. Y le dio el privilegio de presentar, de escribir, de poner en tinta los eventos que estarían de porvenir. Mire, estamos hablando aún del sacrificio, de la crucifixión de Jesucristo, que sería quitada su vida. Él comenzó a pedir porque él clamaba primeramente: Señor, ¿cuándo se van a cumplir estos años? ¿Cuándo vamos a salir de aquí? Y fíjese la grandeza del Señor. Su siervo clamando por la libertad, de que habían llegado los 70 años y deseaba recibir o volver a Jerusalén. Y Dios le da no solamente la revelación de lo que él pedía, pero también lo que iba de porvenir, lo que vivieron el pueblo de Israel 2000 años o más luego de esa libertad, de haber sido nuevamente dejados regresar a Jerusalén. Y ahora nosotros que tenemos esta salvación y esta gracia, Daniel habló y escribió de ellos. Amén. Entonces, nosotros aún hay eventos los cuales no se han llevado aún a cabo. Y de esos son los que nosotros, a través de la palabra, a través del mensaje, a través de la oración, a través de nuestro clamor y a través de esta plataforma, pedimos a Dios de que, igual que Él dice en su palabra que Él no quiere la muerte del impío ni del pecador, sino que es su deseo, porque algunos toman la venida del Señor por tardanza, no es que nadie se pierda, sino de que vengan al arrepentimiento. Y ese es nuestro propósito. Por eso hablamos la palabra, por eso enseñamos, por eso comentamos esta palabra, por eso hacemos referencia, por eso estamos aquí cada lunes a través de esta plataforma. Amén. En momentos hemos estado indispuestos por enfermedad, a veces han sido como por tormentas que nos ha detenido. Amén. Vivimos en la Florida, pero nuestro deseo es continuar hacia adelante. Y cada uno de ustedes que nos escuchan, le pedimos a Dios que en alguna forma les use también para ganar esas almas que necesitan perdón y salvación en Cristo Jesús. Cuando llegamos a ese capítulo 9, cuando llegamos a esos versos que comienza la profecía de las 70 semanas en el verso 20, hay un número
de puntos y enseñanzas y profecías que resaltan mucho, que nosotros no podemos. Miren, el pueblo de Dios no puede ser ignorante de esto, porque nosotros somos el atalaya, nosotros somos los vigilas, nosotros somos los voceros, los embajadores del reino de Dios y su justicia, los mensajeros de buenas nuevas, de la paz en Cristo Jesús, de cómo Él padeció para darnos salvación. Él es nuestro sustituto. Éramos nosotros los que merecíamos esa condenación, esa cruz, ese castigo, y Él lo padeció todo por nosotros. El Señor, algunos llaman el libro de Filipenses capítulo 2 del verso 5 en adelante, algunos le llaman no solamente la quinosis, porque se conoce como la quinosis, pero también le llaman el vaciamiento, que Cristo se vació, que Cristo se despojó. Imagínense si nosotros hiciéramos y hubiera este sentir en nosotros como lo hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, siendo Dios, no tomó cosa como que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, se hizo hombre, nació en un pesebre y en forma de hombre se humilló más aún. Amén. Padeciendo y sufriendo el castigo que todos nosotros merecíamos. Llegó a la muerte, porque luego se humilló y padeció la cruz por nosotros, y luego vivió la muerte, experimentó la muerte y resucitó al tercer día. Oh, gloria a Dios. Mire, hermano, yo no sé si usted puede valorar esto. Si usted conoce una vida que se ha apartado, llámela. Si usted conoce una vida que se ha retenido en el hogar, llamémosla. Mire, demos aviso de trompeta que el Señor viene pronto. El varón del Señor y predicador evangelista puertorriqueño Gigi Ávila, luego que por muchos años terminara los mensajes y alabara al Señor diciendo Cristo viene pronto, antes del final de sus vidas, por años, comenzó y cambió el tema y dijo Cristo viene ya. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Cristo en cualquier momento suena la trompeta. Mire, hermano, ya en Estados Unidos, no sé si usted ve las noticias para capacitarse en los tiempos en que estamos, no para afligirse, pero para saber en los tiempos que estamos. Mire lo que está pasando en Estados Unidos. Ya hay un grupo por ahí que dice que se meten en los templos ya a querer golpear a los pastores y a la membresía de las iglesias. ¿Ve? Usted tiene que despertar esto. Esto lo sabíamos nosotros, que ese era el espíritu que había en ellos. Esa batalla que hay en Estados Unidos es espiritual. Que quieren destruir al gobierno que está a favor de que no se hagan abortos, que no está a favor del homosexualismo, que no está a favor del lesbianismo, que no está a favor del aborto. ¿Ve? Esa era la guerra que había. Lo que pasa es que no lo hacían saber, ¿verdad? Pero cuando el diablo ha sido desenmascarado, ahora no tienen vergüenza. Saben que han sido descubiertos, pues ya han sacado todas las uñas, como decimos del gato, ¿verdad? Que saca todas las uñas para arañar. ¿Ve? Ahora ya se están metiendo en los templos para golpear y sacar del lugar, ¿verdad? Y destruir el servicio e interrumpir. Yo espero que nadie se me ofenda con esto, porque no quiero sonar como que estoy hablando políticamente. Estoy hablando de persecución contra el pueblo de Dios, que es muy diferente. Estoy hablando de que las profecías del Señor se están cumpliendo. Y cuando vemos esta nación que por años, libre, una nación poderosa, metida en todo el mundo, ayudando, bendiciendo a las naciones, dándole bendición a todo este mundo que nos rodea prácticamente, porque Estados Unidos a través de los años ha sido de bendición para todo el mundo. Ahora está siendo atacada desde adentro por hombres y mujeres ateos que están en contra de la ley de Dios, que están en contra de la palabra de Dios. Y nosotros, la iglesia, estamos viendo lo que está sucediendo, lo que estamos padeciendo, ¿verdad? Y la persecución que se ha desatado, y debemos abrir los ojos, porque no es solamente aquí, esto está pasando por años en otros lugares. Lo que pasa es que las noticias no lo publicaban. Y nosotros ahora, viendo este capítulo 20 del libro de Daniel, yo te hago la pregunta:
todavía están dormidos. ¿Ves? Porque si no despertamos con lo que estamos viendo y no aceptamos la verdad de que, mire, esto se está cumpliendo al pie de la letra. Esto, mire, como esto, nosotros no podemos cerrar los ojos. Ve, la venida del Señor está a las puertas. Y dice aquí que Él está orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Verso 20. Él y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Antes de entregar la parte, algo que quiero aclarar es que, porque en nuestros días hay muchas enseñanzas, ideologías y también teologías bíblicas que se han extraído del Antiguo Testamento, y vivimos en la gracia. Yo sé que yo soy templo de Cristo, yo soy templo del Señor, soy templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Yo no necesito, y Dios no me habla a mí a través de un ángel. Yo no necesito un ángel que venga donde mí y Dios así lo determine en la palabra. Como ahora en la gracia vivimos para el Señor, el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Amén. Amén. A todo el que le recibió y creyó en su nombre, le ha dado potestad de ser hecho, de ser llamado hijo de Dios. Amén. Y como hijos de Dios somos coherederos con Cristo del reino de Dios. Y como templo y como hijos, el Señor no me manda mensajero. Tengo un Espíritu Santo que me capacita, me guía a toda verdad y a toda justicia, me da a conocer la voluntad de Dios en oración, me da a conocer la voluntad de Dios a través de la palabra, y no necesito ningún ángel. Óigalo bien, no necesito ningún mediador entre Dios y los hombres más que a Jesucristo. Yo no necesito ningún ángel que venga a hablarme como mensaje, como que viene de Dios. Porque si viniera un ángel del cielo, con el nombre que tenga, con otro evangelio que no sea el de la gracia del Señor, anatema. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y yo tengo que estar firme en esas verdades bíblicas, en esas enseñanzas, en esos fundamentos serios, verdaderos de la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos en la gracia y el Espíritu Santo en mí me da convicción de que yo voy por el camino correcto, y en humillación mucho mejor, porque el Señor me recibe con los brazos abiertos. Paso la parte. En el capítulo 7, ¿verdad? De mismo Daniel, que hemos venido hablando de este personaje, vemos lo precioso de la palabra, ¿sabe? Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que conoce los tiempos, ¿verdad? La historia de cada nación, el Señor ya lo conoce anticipadamente. Y vemos en este capítulo, en el capítulo 7 del libro de Daniel, cómo el Señor le revela a Daniel, ¿verdad? En visión, dice que él miraba, ¿verdad? Que el mar se agitaba, se despertaba una furia tremenda de todos los lados de la tierra, dice, se despertaba una furia tremenda en el mar, y esa furia, ¿verdad? Esa furia que se despertaba en el mar, dice que salían 4 bestias. Y el capítulo 7, ¿verdad? Nos da la narrativa, que cuando nos ponemos a escudriñar esa parte de la Biblia, ¿verdad? Cómo el Señor usa la vida de sus siervos, aquellos que se consagran, cómo le plació a Dios revelarle a Daniel, ¿verdad? La caída de esos imperios, porque eso es lo que representa el capítulo 7. Vemos, ¿verdad?, cómo empieza desde Nabucodonosor, ¿verdad? Porque sabemos que llegó su tiempo de Nabucodonosor y fue conquistado, ¿verdad?, por los medos persas, y luego vino Alejandro, el de Grecia, Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como le conozcan. Y vemos que todo eso, fíjese qué precioso, que el Señor se lo reveló a su siervo, ¿verdad? Con un propósito, la autenticidad de la palabra. Hay gente que duda de este libro, y todo eso lo comparamos, ¿verdad?, con la historia secular, cómo concuerda con la palabra del Señor. Y encontramos en la Biblia, ¿verdad?, el por qué creemos nosotros
que es auténtica, porque todo lo que en ella está escrito, mucho se ha cumplido ya y otras cosas todavía faltan por cumplirse. Y una de ellas, ¿verdad?, es ese rapto glorioso que la palabra del Señor nos habla. Ese rapto por el cual usted y yo nos preparamos, nos estamos consagrando, ¿verdad? Porque sabemos que muchos, dice la palabra, algunos lo tienen por tardanza, pero otros no, ¿verdad? Espero que estemos como esas 5 vírgenes prudentes preparándonos para ese momento. Y es ahí donde nosotros vemos la autenticidad de la palabra del Señor, que como todos esos eventos se han cumplido, ¿verdad? A través del tiempo. Esos hombres que Dios usó, que vivieron, fíjese, vivieron hace más de 2500 años. Sin embargo, 2600, 2700, sin embargo, vemos, ¿verdad?, que todo eso ha tenido cumplimiento porque vino de Dios esa revelación, vino de Dios para la humanidad, y cómo ha tenido su acontecimiento donde el Señor demuestra, ¿verdad?, que lo que le reveló a esos hombres santos de Dios no fue mera palabrería, mera emoción, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, a veces cenó mucho y por eso empieza a tener sueños locos. Aleluya. Pero este no es el caso, ¿sabe? La palabra del Señor, por ser auténtica y veraz, tiene su cumplimiento. Amén, amén. Oye, y se nos va el tiempo tan rápido. Y en esta noche como que yo no suelto los topos, como dicen en Puerto Rico. Sí, estoy como el perico, dicen, hablando y habla y habla. Pero estamos hablando la palabra del Señor. Y qué mejor alimento para nuestra alma que el hablar la palabra de Dios. Quiero saludar también, y me da mucho placer saludar a personas que son familia. Amén, son familiares. A mí les amamos, les queremos. Saludos a Luz Mendoza en Miami, a la familia Charito también allá. Dios les bendiga, me dio mucho gusto verles. Amén, así que esperamos verles pronto, recibir su mensaje. Amén, vamos para adelante y para el cielo. Y también muy querida Sonia Malavé, Dios le bendiga. Amén, siempre estamos en oración. Amén, cada uno de ustedes en oración presentamos, ¿verdad?, nuestras necesidades, sean financieras, la familia, el trabajo, las finanzas y nuestras enfermedades, porque en alguna forma como que todos estamos padeciendo algo. Así que igual pedimos ustedes la oración por nosotros, o el clamor en el momento que usted se recuerde, ¿ve? Porque yo sé que a veces las actividades nos olvidamos, y eso está bien, eso sucede, somos humanos. Pero cuando usted se recuerde, y el hermano Valentín, Rodi, ore por nosotros, Dios lo va a bendecir, amén. Así que también queremos saludar en las Carolinas, hermano y amigo Edgardo, evangelista del Señor Edgardo Vélez, y su amada esposa, compañera Marisol Rodríguez. Así que Dios les bendiga. Fíjese, es tan importante, es tan vital, es debido a muerte, el que nosotros prestemos atención a las cosas que hemos aprendido, dice el libro de Hebreos, de esa manera, porque es necesario, mire, que nosotros prestemos atención a las cosas que hemos aprendido, y está hablando de la palabra del Señor, lo que hemos recibido, lo que se nos ha enseñado, esos valores, esos fundamentos. ¿Por qué? No sea que nos deslicemos. Y lamentablemente, salud, hijos, lamentablemente en nuestros días, es con pena que lo digo, cuántos se han deslizado, que comenzaron recibiendo una palabra del Señor llena del fuego del Espíritu de Dios, y hoy se sienten cómodos con solamente sensacionalismo, que estuvieron llenos de la palabra de Dios, y ahora pues lo que buscan es finanzas, que estuvieron llenos de la palabra del Señor, de lo que es el verdadero amor de Cristo, y ahora pues a veces ni se preocupan por el vecino, solamente tienen su persona, sus prioridades, sus finanzas, su hogar, sus vehículos, su casa, solamente piensan en ellos. Hay quienes comenzaron
en el espíritu y ahora están retenidos en el hogar, viendo a través del celular, pero no pueden hacer nada por el pueblo. No pueden llegar a un templo, no pueden aportar, sea con una ofrenda, sea con un diezmo, sea para ayudar en la construcción o en la limpieza, o el buscar un hermano que no tiene transportación y llevarlo a la casa del Señor. Ve, todos somos útiles, pero por alguna razón a través del tiempo el enemigo, a través de o tristezas, o de necesidades, o de luchas, o de tormentas, tenga el nombre que tenga, muchos se han retenido, muchos se han detenido. Y lo que era un fuego vivo, como Jeremías, hasta en los huesos de la palabra del Espíritu de Dios, ahora se ha convertido en simplemente una marejada feliz. Una ola que no tiene fuerza. Simplemente como el agua en el lago, que se ve el brillo y se ve, ¿verdad?, como que hay cierto movimiento, pero no tiene ningún ímpetu cuando llega a la orilla, ¿verdad? Y nosotros en el Señor, a través de este mensaje en esta noche, queremos despertarte a ti, como Daniel despertó el espíritu, para hablar con el Señor con sinceridad. Señor, yo he pecado, así dijo Daniel. Señor, mi nación Israel, hemos pecado contra ti, contra tu palabra, contra tu ley, contra tus preceptos. Desechamos a tus profetas, despreciamos el mensaje de ellos y ahora estamos aquí en cautiverio. ¿Y cuántos se encuentran, aunque no lo reconocen, en cautiverio espiritual? Ya no tienen el mismo espíritu, ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen el mismo ánimo, ya no sienten ese gozo, están apagados. Es como un hielo, como que se frizó esa chimenea del alma por falta del fuego del Espíritu Santo. Y yo te hago un llamado, antes que sea tarde, antes que se acabe el tiempo, llega a la presencia de Dios, ahí donde te encuentras, tú que estás en necesidad, ahí donde te encuentras, no tienes ni que arrodillarte, puedes cerrar los ojos o puedes mantenerlos abiertos. Lo que Dios quiere es que tú clames a Él. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces, difícil de entender. Pero si clamamos, en el libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. En el Salmo 91:1, el 9:11 de los Salmos, conocemos ese verso tan popular que dice, alzaré mis ojos a los cielos, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y hay un verso en el Salmo 23 bien bonito que me gusta, y si la mente no me falla, es el verso 7 que dice, el bien y la misericordia me seguirá, hablando del amor, de la bondad de Dios, todos los días de mi vida. Oiga esto, el bien y la misericordia me seguirán. Oiga, tú te puedes correr, tú te puedes despegar, tú te puedes ir darle la espalda al Señor, pero el bien y la misericordia de Él te seguirá. Mire, lo que tú tienes que dar ese 180. No des 360 de vuelta porque cae al mismo lugar. Da el 180 y vuelve a Cristo. Esta noche reconcíliate. Vuelve a los pies del Señor, porque no hay un lugar más alto, no hay un lugar que te llene más de poder a ti y a mí que estar a los pies de Cristo, en humillación, dándole gracias por la salvación, el perdón de nuestros pecados. Así que en esta noche, pastores, no perdamos la fe, no se canse, amén. Pastores, sigamos predicando la palabra del Señor, porque nuestro trabajo no es en vano. Y la palabra de Dios dice que segaremos si no desmayamos
a su tiempo segaremos y todo nuestro trabajo recibiremos recompensa del Señor. Paso la parte. Un gran ejemplo tenemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Y es en cuanto a la nación de Israel. ¿Cuánto le habló Dios, verdad? El que volvieran el corazón al Señor, el que dejaran el paganismo, el que dejaran la idolatría, el que dejaran, ¿verdad?, toda esa mezcla que el Señor había prohibido, porque Dios les prohibió, ¿verdad?, el casarse, matrimonios mixtos. Dios les prohibió esa mezcla con las ciudades que habían alrededor de la tierra prometida, ¿verdad? ¿Con qué sentido el Señor lo prohibió? Pues con el aspecto, ¿verdad?, de que no adoptaran la cultura de esos países, el que no adoptaran, ¿verdad?, todo ese politeísmo que ellos tenían, esa adoración a muchos dioses, porque adoraban que si al sol, que si a la luna, que si al árbol, que si, imagínese usted, que hasta adoraban hasta las moscas. Y vemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor que Dios en su infinita misericordia cuánto esperó por la nación de Israel, que se volvieran de sus malos caminos, que volvieran el corazón a Dios. Sin embargo, Israel nunca quiso. Pero ahora prestemos atención nosotros, ¿verdad?, a la palabra, que no por el orgullo, no por aún la pereza, ¿saben? A veces decimos, mañana lo hago, mañana voy a la iglesia, mañana yo le entrego mi vida a Cristo mañana, pero nadie nos garantiza el mañana, ¿verdad? Eso solo está en la soberanía de Dios. Y como les decía, un gran ejemplo tenemos en la nación de Israel, ¿verdad? Cuánto su corazón se alejó de Dios por todos los placeres mundanos, por todos. Pero ahora preguntémonos nosotros, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros parados? Si realmente nosotros estamos en esa entrega a Dios o estamos como la nación de Israel, ¿verdad? Como días sí, días no, o, ¿verdad? Desafortunadamente a veces aún dentro de nuestras mismas casas, de nuestros propios cuerpos, nosotros estamos ofendiendo a Dios. Y a veces por no querer dejar el orgullo, por no querer renunciar, por no querer volvernos a Dios, pues desafortunadamente vamos a tener el mismo fin que Israel, ¿verdad? Si no nos volvemos a Dios. Y de ahí que fíjese, es tan curioso como el Señor expresa, dice, si se humillare mi pueblo. No le está hablando a aquel que no tiene una relación con Él, no. Está hablando a aquel que se dice, ¿verdad?, que lo conoce, que tiene una relación con Él aparente, una relación aparente. Porque dice la palabra, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se volvieren de sus malos caminos, ¿verdad? Porque a veces, aunque estamos dentro de nuestras diferentes congregaciones, desafortunadamente a veces vivimos una doble vida, ¿verdad? Queremos o pretendemos aparentar que le servimos a Dios, pero la realidad está muy lejos de eso. Y Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere que nos consagremos, sobre todo ahora que todavía hay tiempo, ¿verdad? Porque el mañana solo Dios lo sabe. Y que Dios me los bendiga. Amén. Queremos saludar y termino con mi parte con saludos. Saludos a mi familia. La familia López Vázquez, allá en Tapachula. La familia Hernández, Jorge Hernández, su familia. Amén. Dios los bendiga. Mi hermano Juan Hernández y su familia allá también en México. Dios les bendiga. Marcé Corona, Dios te bendiga. Marjorie Pérez, aquí en Tampa, Dios te bendiga. Elizabeth Frayas, aquí en Tampa, Dios te bendiga. Elsie Villanueva, Dios te bendiga. Cielo Medina, Dios te bendiga. El hermano Carrasco en Puerto Rico, Dios te bendiga ricamente. Hacia adelante, varón de Dios. Amén. Y quiero saludar en Estados Unidos, en Ohio, la familia de María Cruz. Dios te bendiga tu matrimonio, tu descendencia. Dios bendiga, hermana Esther López. Te amo. Dios te bendiga, siempre estás en nuestras oraciones y a tu descendencia. Dios te bendiga. Amparo Alvarado, espero que ya te sientas mejor. Hemos estado orando. Dios te bendiga a ti y a tu familia.
¿verdad? ¿Y qué puedo decir? ¿Verdad? Y estamos para orar y ser despedidos, ¿verdad? Que siempre tengamos en nuestro corazón de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para todos, no importando la raza, no importando la lengua, no importando la nacionalidad o el color de nuestra piel. El Señor, su sacrificio es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no tomemos en poco este sacrificio, porque ¿cómo escaparemos si tomáramos en poco una salvación tan grande? Y este es el día de salvación, este es el día del Señor. Así que te vamos a presentar en oración, te vamos a presentar delante del Señor y esperamos que en algún día podamos compartir en el cielo, ¿verdad?, una vida eterna en Cristo Jesús. Y si tienes algún testimonio que quieras compartir, amén, si has sido sanado o sanada de alguna enfermedad y quieres compartir el testimonio, envíanos el mensaje y lo dejaremos saber. No tenemos que dar tu nombre si así quisieres, que no se hiciere, ¿verdad? Lo que queremos es, a través de esta plataforma, seguir sembrando palabra de fe. Crecer en la fe a través de testimonios, a través de obras que Dios, que nunca miente, que es el mismo hoy, ayer y para siempre, no deja de hacer milagros y prodigios, está operando en medio de su pueblo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, ha sido un privilegio. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, orar por este tiempo y la oportunidad permitida. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho esta noche, Padre. Confiamos, Padre, que tu palabra dice no retorna vacía, Señor. Confiamos que hay un corazón donde esta semilla germina, Señor poderoso. Confiamos, precioso Rey, que hay un corazón que esta noche ha sido restaurado, ha sido levantado, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor de gloria. Padre mío, tú te pedimos, Señor, por aquel que está en necesidad, Señor amado. Tú conoces las diferentes necesidades de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, de aquel que se ha retirado de tus caminos, Padre, de aquel que un día te sirvió, Señor, pero se alejó por cualquier causa, tú la conoces, Padre, pero te pedimos por ellos, Señor, que sus corazones sean fortalecidos, Padre, que sus vidas sean ministradas por tu presencia, Señor. Tu palabra dice que aún en la noche, Señor, tú ministras nuestra conciencia, Señor. Te pedimos por estas vidas, Señor, que tu toque divino, que tu Espíritu Santo los ministre, Señor, que tu Espíritu Santo los fortalezca, Padre, que tu Espíritu Santo los restaure, Señor, que tu Espíritu Santo los llene de ese amor y de esa fuerza para volver nuevamente al redil, oh Dios eterno. Te pedimos por esas vidas, Señor, Padre, porque tu palabra dice que el que a ti viene humillado, tú no lo echas fuera, Señor amado. Te pedimos por ellos, Padre, por esas vidas que un día te conocieron, pero se han retirado, Señor de gloria. Que tu misericordia sea sobre ellos, que tus brazos de amor sea sobre ellos, Padre celestial. Te pedimos por nuestros hermanos en necesidad, Señor, tú las conoces, papito lindo. Pero tu palabra dice que encomendemos a Jehová nuestro camino y que confiemos en Él, y Él concederá, Señor, el anhelo de nuestros corazones, Padre celestial. Te pedimos, Padre, por las diferentes necesidades, Señor. Aquel que te pide por salud, por un milagro, Señor. Aquel que este día, Señor, tal vez ha recibido, Señor, una noticia desagradable, pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Padre, que tu consuelo sea sobre de ellos, Señor de gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Valentín Reyes, Rodi López Vázquez, Valentín Junior les dice, Dios les bendiga, hasta la próxima, para adelante y para el cielo. Amén, amén.